Correcto. Entonces, cuando hablamos de los tipos de fuentes de información y recolección de datos de mercadeo, vamos en un segundo proceso con respecto a lo que yo quisiera presentar y obtener de esa investigación que estoy abriendo. Entonces, ya vimos que lo primero que es fundamental en una investigación de mercados está en la identificación del target y la identificación de su nicho de mercado. Ahora viene la definición de cuáles van a ser las fuentes de información que yo tengo, cuáles van a ser los recursos, las técnicas que debo aplicar. Entonces, así las cosas, y en este momento me surge una inquietud que se fundamenta básicamente en que son todos aquellos instrumentos que yo puedo, a partir de los cuales yo puedo obtener información. Y pues obviamente este tipo de instrumentos parten de la necesidad que tengo yo y que yo he definido a partir de los objetivos básicos y bases de la investigación que yo quiero plantear. Y como organización, tal como les decía, aquí en este punto nos sirve muchísimo el proceso de investigación científica, que aquí en muchos segmentos y muchas empresas lo obvian, pero no se dan cuenta que las grandes firmas de investigación de mercados lo que cobran es por eso, por definir una perspectiva de investigación de mercados, aplicar los principios de investigación de mercados, crear un diagnóstico de investigación de mercados, definir una metodología de investigación de mercados y a partir de eso simplemente presentar un informe final. Entonces, ese tema de investigación científica que tenemos a través de nuestro proyecto de investigación y construcción empresarial es la base prácticamente para todo. Y aquí en este momento lo vamos a ver porque la información necesaria para efectuar todo este tipo de investigación comercial y de mercados parte de simplemente del conjunto de estrategias que yo use para acceder a esta información tanto dentro como fuera de la empresa. Obviamente hay dos tipos de fuentes de información que yo debo concebirla. La primera es la fuente interna, que es la que me va a servir obviamente para realizar un diagnóstico interno en la que ya vimos algunos elementos que nos van a permitir enfocar en el contexto de recursos, hablamos de recursos, infraestructura física, tecnológica, capacidad instalada, capacidad de responder a pedidos, tecnología, entre otros. Pero también, obviamente, como lo dijimos, hay unas fuentes externas que realmente son los que fundamentan y me van a permitir a mí direccionar totalmente las estrategias a un mercado externo. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo debo comprender de las fuentes es que yo debo dimensionar cuál es el propósito de ella, realizar un diagnóstico interno de la organización o realizar un diagnóstico externo. ¿Listo? En las investigaciones hay dos tipos de datos que yo recolecto y debo ser muy cuidadoso con ellos porque sobre todo cuando hablamos de la investigación de mercados puede ser muy común y muy sencillo que yo como organización eh, me, me dilate o me disperse a partir de información que realmente no es útil para la organización. Inclusive puedo llegar a cometer el pecado de ser yo el que proponga esa información y en últimas realmente no me sirve o dispersa el proceso de toma de decisiones o realmente puede incidir en una decisión mal tomada. Y como sabemos a nivel organizacional, esa información, una decisión mal tomada representa millones de pesos en el mejor de los casos. En otros casos puede representar millones de dólares. Entonces, ¿qué pasa con este contexto? Cuando hablamos de los datos, debemos irnos a un elemento que parte de lo estadístico y esta perspectiva estadística está enfocado únicamente en la muestra que yo tomo. Entonces, si yo tomo una muestra, yo sé que hay un cúmulo de datos que pueden ser favorables, que pueden ser positivos, que pueden ser correctos y también hay un margen de error de información que se convierte en datos basura, datos trash o trash data, que son los que realmente no me sirven. ¿Listo? Pero sin embargo, es necesario conocer que cuando hablamos de esto, hablamos de dos tipos de datos, datos primarios y datos secundarios. Cuando hablamos de datos primarios, son aquellos que se reúnen especialmente para el estudio en cuestión.
Es decir, aquellos datos que realmente me sirven directamente para lo que estoy hablando, para el objetivo y para el problema que se ha planteado, realmente me genera una perspectiva de cualificación en la que yo cometo un juicio cualitativo, un juicio cuantitativo de análisis en los que yo sé que de esa data que yo he recolectado voy a obtener un producto que realmente apoya el proceso de investigación que estoy adelantando. Entonces, ¿qué es importante a este respecto? Básicamente, comprender que estos datos primarios son aquellos que realmente me van a definir y me van a ayudar a conseguir llegar a las conclusiones que yo necesito respecto al estudio que estoy comenzando. Y por otro lado, tenemos los datos secundarios, que son pues datos que son recogidos con algún otro propósito, pero que a través de la consulta de su información muy seguramente pueden aportar o contribuir a apoyar o desvirtuar ciertas hipótesis que forman parte de la investigación. Entonces, cuando hablamos de datos primarios, hablamos de esos datos en los cuales yo me voy a enfocar en recolectar. Y datos secundarios son datos que ya tengo con anterioridad y pues simplemente ya están presentes allí y muy seguramente solamente me van a servir para apoyar el proceso de investigación. Cuando hablamos de fuentes, hablamos de estos datos, debemos tener en cuenta que no solamente debemos tener en cuenta los tipos de estudio, sino también tenemos la modalidad de ejecución y los métodos de recolección de datos que son supremamente importantes. Y esto ya muchos los han visto ustedes en la metodología de investigación que primero cuando hablamos de fuentes primarias, hablamos de una investigación de corte cuantitativo, cuando hablamos de recolección de información que al consolidarla me va a arrojar cifras numéricas para analizar, o un estudio de corte cualitativo cuando la información recolectada hace referencia simplemente a descripción teórica, subjetiva de algún fenómeno o algún problema que estamos adelantando. ¿Listo? Cuando hablamos de este tipo de modalidades, hablamos cuando hablamos de un estudio cuantitativo, debemos hacer referencia a todos los estudios que buscan adelantar procesos de análisis estadístico a través de estudios de estándar o a través de estudios ad hoc, que son fundamentales para el proceso de recolección de información. Entonces, cuando hablamos de un estudio estándar, hablamos de la implementación de todo tipo de herramientas estadísticas que me van a permitir sin ningún problema obtener cualquier tipo de data a partir a partir de la recolección de información propuesta. Entonces, esta información y esta data básicamente entra en un proceso de análisis en el cual a través de diferentes técnicas y pues obviamente de selección de muestra podemos implementar un proceso de análisis asociado a las medidas de tendencia central. Entonces, ustedes saben que medidas de tendencia central son aquellas que me permiten a mí simplemente analizar esta información a partir de fórmulas estadísticas. Entonces, tenemos la media, tenemos la moda, tenemos el promedio ponderado, tenemos un conjunto de técnicas que me van a permitir, pues, procesar este tipo de información. Y por otro lado tenemos el estudio ad hoc, perdón, que simplemente, pues, el ad hoc básicamente es un término que dice que a nivel en latín significa a propósito. Entonces, básicamente es uno de los principales términos o los tipos de investigación que se caracteriza por la recopilación de datos de información en un periodo. Eh, y básicamente se rige una máxima, simplemente que esta vive en función básicamente de las exigencias del cliente y de acuerdo al propósito de esta área. Y este tipo de investigaciones la usan mucho las firmas de investigación de mercados porque adapta todas las necesidades de los clientes y construye un estudio a partir de condiciones específicas que se asocian básicamente a qué quiere saber el cliente referente a su mercado, a lo que quiere proyectar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, así las cosas,
si hacemos referencia a el, el proceso de revisión documental, eh, ya habla cuando hablamos del proceso de investigación cualitativa, ahí sí ya hablamos de unos estudios un poco más complejos, porque si bien las cifras o las investigaciones cuantitativas me permiten dar una respuesta a partir de la consolidación directa de la información, aplicando instrumentos que me van a permitir sí o sí definir cifras o escalas puntuales. La investigación cualitativa es mucho más abierta, mucho más diversa, y hoy en día tenemos software especializados en este respecto para consolidar la información, pero entonces esta tiene un nivel de error mucho más alto. ¿Por qué? Porque simplemente cuando hablamos de la evaluación de atributos, estamos hablando de elementos no puntuales, sino aproximaciones teóricas referente a la opinión de las personas respecto a algo. De igual forma, cuando hablamos de este tipo de estudios, tenemos los estudios estándar que están enfocados básicamente en recolectar este tipo de información y analizarla a través de diferentes técnicas como la categorización, la unificación de información, la sectorización a partir de ejes centrales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este proceso de categorización y definición de perspectivas es un proceso bastante dispendioso, bastante subjetivo y pues obviamente debido a la subjetividad puede presentar un margen de error un poco más elevado. ¿Listo? Entonces, en este punto debemos saber que dentro de los principales técnicas de recolección de información tenemos que para el contexto cuantitativo tenemos la observación, tenemos, bueno, al hablar de observación estamos hablando de una observación y conteo. Entonces, de este tipo de investigaciones nosotros vemos mucho que en las carreteras vemos gente sentados en sillitas tomando nota en una tablita. Entonces, cada vez que pasa un carro toman un chulito. Entonces, de esa información que pueden estar recolectando. Pasó un carro a tal hora, pasó por aquí, tipo de carro, entonces si es un carro pequeño, si es un camión, si es un furgón, si es un bus y demás. Entonces, a partir de esas mediciones, las, las empresas o las entidades del Estado o de tránsito lo que hacen es definir estrategias en pro del mejoramiento del tráfico. Entonces, pues es algo muy parecido a lo que hoy en día en Bogotá lo hicieron, pues quienes están en Bogotá saben que nosotros tenemos aquí una vía muy importante que corta completamente Bogotá de occidente a oriente de forma completa, que se llama la Avenida Las Américas. Durante varios meses se nos hizo curioso que veíamos, especialmente en las horas pico, unas personas con una camiseta amarilla, un saquito amarillo, sentados en unas sillitas como si estuvieran tomando el sol. Muy curioso. Las personas tenían unas tablas y unos formatos para diligenciar. Durante las horas pico, ellos no permanecían sentados porque tenían que estar muy pendientes de contar cuántos carros pasaban y cuántos carros hacían. Medían tiempos de a qué horas comenzaba a formarse pues el trancón, comenzaba a presentar tráfico pesado y a qué horas comenzaba a disolverse. Entonces, todo este estudio arrojó un resultado muy grande que se dio la semana pasada, y del cual se dio cuenta que es una vía que no da abastos, pero es una vía totalmente contrapuesta, porque mientras que en la mañana el volumen de tráfico de occidente a oriente es supremamente elevado, hablando de casi un volumen de, exagerando, unos 100.000 vehículos por hora, en costado oriente-occidente era supremamente desocupada. Entonces, pues, ese tema cambiaba en la tarde. En la tarde el flujo vehicular era básicamente de occidente a oriente y de oriente a occidente era demasiado desocupado. Entonces, esto permitió que la alcaldía definiera una estrategia en la cual simplemente dijo, venga, si hay dos vías alternas que podrían perfectamente tomar o absorber el bajo flujo vehicular que hay, pues entonces vamos a tomar en la mañana, vamos a hacer lo que se conoce como el contraflujo, y entonces en la mañana de oriente a occidente vamos a hacer contraflujo por todas las Américas. Ya no va a haber un carril de ida y un carril de regreso, sino los dos carriles van hacia el occidente.
Y en la tarde vamos a hacer lo contrario. Las dos carriles ya no van para el occidente, sino van del occidente al oriente. Entonces, démonos cuenta cómo el proceso de recolección de información a partir de la observación es algo supremamente útil porque tenemos a personas recolectando la información directa del punto que está generando el problema. ¿Listo? Obviamente hay otro tipo de estrategias y eso lo vemos casi que a diario. Y eso se ve en Bogotá, se ve en Bucaramanga, personas que salen a la calle a hacer encuestas. Entonces, el interrogatorio o simplemente la entrevista hace referencia a este tipo de alternativas que hoy en día, a través de la pandemia, han surgido muchísimos formularios en los que simplemente a través de un formulario de Google Forms, yo puedo hacer una encuesta y puedo conocer información. Entonces, puedo enviarle a millones de personas a través de su correo electrónico una encuesta en la cual yo puedo recolectar la información que necesito de parte de ellas. ¿Listo? Y pues obviamente está la entrevista personal, que es la encuesta en la que yo abarco a cualquier persona o voy a un lugar específico y comienzo a diligenciar el conjunto de encuestas que necesito. ¿Listo? De igual forma, pues el contexto y la investigación cualitativa está enfocado netamente en la capacidad que tienen de, eh, de, de captar la información y también lo podemos hacer a partir del proceso de reunión de personas, de grupos, como les decía, el focus group es una de las estrategias más utilizadas en este tipo de actividades en los cuales pues se le permite a la persona a nivel de investigación de mercados es muy utilizada porque eh, podemos evaluar muchos aspectos, sobre todo porque esa reunión de focus group me permite evaluar muchas cosas porque no solamente se trata de que el cliente o los participantes diligencien una información en un formulario que les doy, sino también recapitular otro tipo de información a partir del lenguaje no verbal y escrito. Y entonces yo hago un ejemplo y eso es muy común para el tema de gaseosas, para el tema de bebidas. Eh, sacan una carpita, reúnen ahí 10, 15 personas y les dan a probar dos productos. Listo. El primero, están grabando. El primero, entonces le piden que sea cuidadoso. Entonces prueba el primero y evalúan la reacción. Entonces, ¿qué cara hizo cuando usó el primero? El segundo. Ah, bueno. Entonces, ir realizando una comparación entre las expresiones que tuvo la persona con respecto a uno y otro. Yo recuerdo que ese tipo de actividades la hacían mucho hace algunos años con el tema de yogures. Te daban a probar uno normal, uno estándar y te daban a probar de un sabor diferente. Entonces uno probaba, uy, qué rico, o sea, con base a lo que se está haciendo. Tengo un yogur estándar y un yogur de fresa, un yogur de los normalitos y un yogur espeso. Entonces, a partir de eso surgieron muchas variaciones y muchos nuevos productos que salieron al mercado con motivo de este tipo de investigaciones. Entonces, ese tipo de información cualitativa se recolecta no solamente de atributos escritos, sino también a partir de atributos que yo puedo evidenciar en el lenguaje no verbal. Entonces yo reviso la grabación del video y miro la cara que hace cada uno. Entonces tomo la marca normal, ¿no? El yogur normal, y tomo el yogur de sabor diferente. Y, uy, qué vaina tan rica. Entonces yo evalúo cuál es su expresión. A partir de eso puedo dar un juicio de valor, entonces de gusto, de agrado, que va a ser muy diferente con respecto al uno y al otro. ¿Listo? Chicos, entonces, ¿hasta ahí alguna duda, muchachos? ¿No? Listo, muchachos. Entonces, cuando hablamos de las fuentes secundarias, cuando hablamos del análisis interno y externo de la organización, aquí hablamos del contexto interno de la empresa. Básicamente, aquí tengo una serie de herramientas que son casi que inmersas de la organización. Y cuando hablamos de la modalidad de ejecución, podemos hablar de elementos como los servicios comerciales, los servicios administrativos y de finanzas. Entonces, pues, consiste básicamente en la evaluación de todas las áreas funcionales de la empresa. Y entonces yo aquí evalúo básicamente la capacidad o la efectividad de la fuerza de ventas, la efectividad de los planes de mercadeo que se han definido,
Y aquí realizo una evaluación más enfocada al corte de cumplir, de evaluar el nivel de cumplimiento y efectividad de muchas cosas. Y cuando hablamos del contexto interno, hay algo que está muy de la mano y es muy común escucharlo en las organizaciones, que es la palabra, los indicadores nos permiten identificar o conocer algo. Básicamente, los indicadores que tenemos en la organización son los que nos permiten identificar este tipo de estudios. Y entonces tenemos los indicadores de gestión, que son los que permiten medir a las personas, y los indicadores de cumplimiento, que son los que nos permiten evaluar los procesos. Entonces, si un proceso cumplió, pues se identifican, se procede a adelantar el proceso de evaluación de cada uno de sus fases con el fin de identificar cuáles son las fallas, cuáles son los nodos que deben ser reemplazados para definir un nuevo plan o un nuevo proyecto. Cuando hablamos de los indicadores de gestión y la evaluación de desempeño, ya estamos hablando de la persona con respecto a todos los atributos que necesita para responder a ese proceso. Entonces aquí hablamos de las competencias, hablamos de conocimiento, hablamos de experiencia, aquí hablamos de las habilidades que necesita para desempeñarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de elementos son supremamente importantes porque realmente me arroja información que se enfoca en darme netamente la confiabilidad del trabajo y del proceso como tal. ¿Y esto qué me quiere decir? Básicamente que a nivel de mercadeo, ese tipo de elementos, ese tipo de evaluaciones me permite garantizar que los procesos están siendo efectivos, son eficientes y me permiten darle respuesta a los clientes con base a sus expectativas. Y hoy en día sabemos que todas las áreas de la organización deben estar enfocadas primero a los clientes y segundo, tienen contacto con los clientes. ¿Listo? Por otro lado, tenemos el sector externo de la empresa, en los cuales, pues básicamente ya los hemos referenciado en varios elementos, en varios puntos donde yo tengo que evaluar todos los factores socioculturales, político-económicos, ambientales y demás de la organización. Entonces, esos factores deben ser documentados a partir de informes o investigaciones externas científicas de entidades totalmente acreditadas para hacerlas y a partir de esto simplemente proceder a tomarla y usar esa información en el proceso de toma de decisiones. ¿Listo, muchachos? Entonces, esta información es supremamente importante. ¿Por qué? Porque esta información es la que realmente me va a permitir identificar el nivel de efectividad de los roles de cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, muchachos, hasta ahí queda esta explicación. Entonces,